Hoy es lunes, 17º día del mes de marzo, año 2025. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, espera hablar con el presidente ruso Vladimir Putin mañana del alto el fuego en Ucrania. El miércoles se reúne la Reserva Federal de Estados Unidos. Hoy los futuros americanos vienen después de la peor semana desde el año 2023 en negativo. Es decir, la desconfianza que los consumidores americanos expresaron el viernes sigue viva en el comienzo de la semana. Veremos cómo salen hoy los datos de ventas minoristas en Estados Unidos, porque los de China han salido mejor de lo esperado, después de un fin de semana en el que el gobierno chino ha presentado su plan para estimular el consumo, que incluye de todo, desde empujar a los salarios arriba hasta subvencionar el cuidado de niños mayores, estimular el turismo de todo tipo y equilibrar el mercado inmobiliario y las bolsas, que en el caso de China siguen subiendo. La escena, por lo tanto, se dibuja así de complicada. La volatilidad que se disparó la pasada semana se contuvo algo, pero bueno, estamos viendo en nuestras pantallas el índice del miedo del VIX en 21 puntos de nuevo, lo que significa que el mercado desconfía de todo esto y de esta guerra arancelaria que, según un informe de PwC, enseguida actualizamos en el resumen de noticias, no va a producir un impacto tan fuerte en el crecimiento económico mundial. De momento, con las luces cortas, esperamos ver cómo va la conversación de Trump con Putin mañana. Trump, a bordo del avión, dice que espera que vaya bien. Porque tenemos malas noticias para este mundo, porque mucha gente está muriendo. Creo que va a estar de acuerdo. Realmente lo creo que le conozco bastante bien y creo que va a estar de acuerdo, decía Trump sobre la conversación esperada con Putin mañana. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en que el alto el fuego daría tiempo para preparar respuestas a todas las cuestiones relativas a la seguridad a largo plazo y a una paz real y fiable, y para poner sobre la mesa un plan que ponga fin a la guerra. Mientras tanto, los ministros exteriores europeos vuelven hoy a reunirse para abordar de este complejo escenario, que en los mercados solo tiene una perspectiva que abordamos con profundidad y lo haremos en media hora con Juan Ignacio Crespo, experto financiero. Perspectiva que en el caso de dentro de Estados Unidos se ve cada día con una mayor inquietud. Ahora mismo decíamos, los futuros americanos en negativo. ¿Cuánto negativo? Pues exactamente está cayendo el futuro del S&P 500 37 puntos, 6 décimas en 5.655. Esto no es un poco de preocupación. Esto es que llueve sobre mojado, que diríamos en términos meteorológicos. Los futuros europeos, por cierto, están aparentemente planos. De momento no se dejan llevar por esa caída. El gobierno americano intenta transmitir a la población que es que está haciendo una transición de modelo económico y que es normal que se produzcan estas correcciones. Lo decía el señor Bessent, el secretario del Tesoro, en la televisión americana. El 10% de los americanos más ricos representan el 40 o el 50% del consumo, y eso es un equilibrio inestable, porque la mitad inferior de los trabajadores estadounidenses que están matados. Estamos tratando de resolverlo, estamos tratando de bajar los tipos, ya sabes. Podemos estar viendo que la economía que heredamos empieza a moverse un poco. Claro, mira, va a haber un ajuste natural a medida que pasamos del gasto público al gasto privado. Es que el mercado y la economía simplemente se han enganchado. Nos hemos vuelto adictos a este gasto público, dice Bessent. Y va a haber un periodo de desintoxicación. Así lo dice exactamente el señor Bessent. Hoy en la gran tertulia de la economía hablaremos de esta droga económica que para el gobierno americano ha sido el gasto público de la administración Biden, esta dependencia de la deuda también. Hoy en la gran tertulia de la economía van a estar con nosotros el presidente ejecutivo de negocio de WPP en España, Juan Pedro Moreno, el vicedecano de IE University, Guillermo de Haro, y el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, Julián Salcedo. Con ellos hablaremos de estas noticias que actualizamos constantemente en Capital Radio. Y que de nuevo vamos a hacer en este instante con Miguel San Martín antes de presentar el primer informe de preapertura de las bolsas de Europa. Tenemos, por cierto,
una acción militar bélica americana sigue atacando a los hutíes en el Yemen por segundo día consecutivo. Y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dice que lo seguirán haciendo hasta que los hutíes cesen los ataques marítimos. En su primera ofensiva han dejado al menos 31 muertos entre las filas de los rebeldes. También ha advertido a Irán de que puede haber acciones militares directas contra sus intereses si el país no cesa con su apoyo a los hutíes. Así lo ha manifestado en la ABC el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz. Es que lo que heredamos ha sido una situación terrible. Este es uno de lo que será un esfuerzo sostenido por corregir ese error y reabrir el comercio global. La ONU se muestra preocupada por los ataques y ha pedido a las partes contención para evitar una escalada en el conflicto que podría agravar aún más la situación humanitaria en el país. Por su parte, el líder de los rebeldes, Abdelmalek al-Houthi, asegura que Estados Unidos no logrará sus objetivos y que ahora ellos también van a ser atacados. Responderemos a la escalada con escalada. Responderemos al enemigo estadounidense en sus incursiones, en sus ataques con misiles apuntando a sus portaaviones, a sus buques de guerra y a sus barcos. Se les incluirá la prohibición de paso y aún así seguimos teniendo opciones de escalada. Si continúa su agresión, pasaremos a acciones adicionales si Dios quiere. En un discurso televisado que ha durado 45 minutos dice que ya han comenzado a responder, de hecho, a ese ataque estadounidense después de que lanzaran 18 misiles y drones contra un portaaviones norteamericano y varios buques de guerra. Por lo demás, ya miremos hacia lo que viene este lunes, con reunión europea de ministros de Exteriores, con visita del primer ministro canadiense Mark Carney. Los primeros países que va a visitar son dos europeos, Francia y el Reino Unido. Y es que quieren reforzar, dice, los vínculos históricos del país con Europa en medio de la grave crisis de relación con Estados Unidos, que es el destino habitual de sus antecesores nada más asumir el cargo. Hoy se va a reunir con el presidente francés Emmanuel Macron para tratar de fortalecer la economía, el comercio y la defensa. De hecho, Carney ha pedido el viernes ya a su ministro de Defensa que estudie alternativas a la compra prevista de 88 F-35 estadounidenses por parte de la Fuerza Aérea de su país, y una de las alternativas sería el Super Rafale del grupo francés Dassault. Después viajará a Londres, donde fue gobernador del Banco de Inglaterra, se reunirá con el primer ministro británico Keir Starmer y con el rey Carlos III, que es también jefe de Estado en Canadá. Así que va a estar muy familiarmente reunido con personas que conoce bien, el nuevo primer ministro canadiense. Pues precisamente en el Reino Unido, la ministra de Economía, Rachel Reeves, ha desvelado hoy su plan para reducir la burocracia a las empresas y impulsar el crecimiento de la economía. Pretende recortar en una cuarta parte el coste administrativo de la regulación empresarial y convertir al Reino Unido en el mejor lugar para hacer negocios. En un comunicado presentado esta misma mañana, dice que quieren crear un sistema más eficaz, impulsar la inversión, crear empleo y poner más dinero en el bolsillo de los trabajadores. Son 60 iniciativas que eliminan la burocracia en las administraciones locales y simplifica las regulaciones medioambientales para proyectos de gran envergadura, como la expansión, por ejemplo, del aeropuerto de Heathrow. El gobierno británico asegura que va a ahorrar a las empresas británicas miles de millones de libras. Mientras tanto, en Francia, el primer ministro François Bayrou descarta que pueda volverse a una jubilación edad mínima de 62 años frente a los 64 de hoy. Y lo justifica tanto por cuestiones financieras como por el actual contexto geopolítico internacional. Recuerda que se elevó a los 64 en 2023 en una reforma que tuvo que ser aprobada por el gobierno sin el voto del Parlamento, y que cualquier cambio va a venir determinado por el déficit del 6% que tiene el país. También se ha referido a la guerra arancelaria y a la respuesta de Estados Unidos a las sanciones de la Comisión Europea, que dice que se equivocó con algún producto americano. Hemos cometido algunos errores, sí, probablemente, porque hemos incluido el bourbon de Kentucky, como si fuera una amenaza comercial, porque se ha recuperado de una lista muy antigua, sin comprobarla como se debería haber hecho. Reconoce que tienen que sanear las finanzas públicas con una deuda que supera el 116% del PIB y por una situación internacional complicada. También el ministro de Economía, Eric Lombard, se muestra convencido de que es posible mantener el gasto social a la vez que se incrementa el presupuesto de defensa. Sobre la guerra arancelaria, hoy tenemos un informe. Los expertos de consenso de PwC creen que va a tener un impacto moderado en el crecimiento económico mundial. También en el aumento de la inflación y en un deterioro de los resultados empresariales. Así se recoge en el consenso económico y empresarial del primer trimestre que PwC elabora con la opinión de 450 expertos y directivos. El 72% considera que dentro de un año los aranceles habrán subido de forma selectiva y que la Unión no habrá sufrido incrementos de más del 10%.
1,5%, y eso se traducirá para algo más de la mitad de ellos en una caída del PIB de hasta 2 décimas. El 77% prevé un incremento de la inflación por el aumento de los costes de producción, y 1 de cada 2, un 50%, dice que se podrían frenar los resultados de las empresas. De hecho, cree que estas tensiones afectarán a algunos sectores y actividades clave de la economía española, como la automoción, la industria agroalimentaria y la actividad exportadora e importadora, pero que el turismo va a permanecer ajeno. En España y en clave económica, laboral en empresas públicas, empezamos la semana con 2 principios de acuerdo. En Correos, para recolocar a los trabajadores de los centros que van a cerrar, y en Renfe Adif, con Rodalíes en Cataluña, se ha desconvocado la huelga tras alcanzar un acuerdo con los principales sindicatos. Estaba prevista para hoy y 4 horas antes alcanzaron ese acuerdo con Transporte. Según fuentes sindicales, el acuerdo recoge que el grupo Renfe y Adif siguen operando y administrando en Cataluña. Renfe va a constituir una filial con participación accionarial mayoritaria de Renfe Viajeros, que formará parte del grupo y que aplicará el convenio colectivo, el acuerdo de garantías y todo lo que esté vigente en el grupo Renfe. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, dice que es un buen pacto. Estamos hablando, como ya se sabe, de una empresa mixta en la que tendrá participación la Generalitat y tendrá participación Renfe Viajeros. Es una empresa que va a hacer el servicio, va a constituirse a lo largo de este año, va a prestar el servicio desde la cercanía, y creemos que es una muy buena noticia. En el caso de la R1, cambiará de titularidad, continuando como red interoperable y administrada por Adif mediante una gestión, según se establezca en la ley catalana. Y en la agenda del lunes, ¿qué nos trae Sara Voz? ¿Qué tal? Buenos días, Sara. Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que es con el lunes y te cuento que en Italia se publica el IPC final de enero y en España el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ofrece la balanza comercial de enero. Alemania subasta deuda a 12 meses y el Bundesbank publica el informe mensual. Además, la presidenta del Banco Central Europeo, tu amiga Christine Lagarde, participa en un evento en la Universidad de Marsella en la France. En Estados Unidos tan solo tendremos datos de ventas al por menor de febrero y el índice manufacturero Empire State. Bueno, ahora te voy a contar que tenemos un día muy verde. ¿Ah, sí? Se celebra a nivel mundial prácticamente y es el patrón de un país. Por si no has caído. ¿Cuál? Ahí va la pista. Ah. Dale, Íñigo. Piensa, Patricio, piensa. Jeje, tú no, Patricio, sigue con Bob Esponja, que yo iba a decir que se celebra San Patricio, que es el patrón de Irlanda, aunque curiosamente nació en Escocia. Murió en el año 461 y esta fiesta se celebra desde 1780 y está muy ligada al consumo de cerveza. ¿Has visto todo lo que aprendes conmigo? Sí. Para que luego critiques mi forma de bailar. En fin, humanos, me voy. Chao. Chao, gracias, querida Sara.